Gemelos siempre han sido objeto de misterio, protagonistas de historias estrambóticas, atrayentes. Un capricho de la genética, dicen algunos. Incluso el signo zodiacal Géminis tiene su estigma. Unos comentan que son tan enérgicos como dos personas juntas y otros que tienen dos caras y, por lo tanto, dos personalidades diferentes con una gran maestría para la manipulación. Los gemelos se han estudiado siempre. Ya ni digamos si eran pelirrojos. Eso se veía un punto a favor a la hora de calificarles como brujos o hechiceras. Joseph Mengele tenía pasión por los gemelos. Unos lo consideraron un carnicero sádico, morboso, llamado el ángel de la muerte por sus experimentos humanos, y otros insisten en que no, en que en su caso el fin sí justificaba los medios porque sus contribuciones a la ciencia habrían sido de relevancia para el conocimiento de etiología, de malformaciones genéticas, etc. No voy a dar muchos detalles porque es innecesario en este vídeo y prefiero guardar respeto a quienes sean un poco más aprensivos. Simplemente diré que Joseph Mengele estudiaba el material genético, buscando las reacciones entre gemelos, la conexión que podía haber entre ellos, qué diferencias o similitudes existía, etc. Saliendo ya de la Segunda Guerra Mundial, hubo un caso que se trató aquí en Mundo Viperino llamado las gemelas silenciosas o gemelas Gibbons, que supuso un hecho digno de estudio y que despertó bastante interés entre muchos de ustedes porque se puso sobre la mesa todo tipo de temas como el milagro de la vida, de las conexiones humanas, cómo hay situaciones en las que un gemelo puede ser algo oscuro que nos persigue sin cesar, como una sombra destructiva, aunque evidentemente hay hermanos gemelos que son tan maravillosos como un suspiro de vida. Todo eso lo tratamos aquí y desde la ciencia, en este programa que ven ustedes en pantalla y del cual dejaré enlace en la cajetilla de descripción. Y una de las características entre gemelos es la telepatía. Algunos dicen que es posible efectuarla con ciertas habilidades y entrenamiento. Otros consideran que no, que la telepatía entre gemelos más bien es algo subjetivo porque en el fondo lo que harían es mimetizarse entre sí, puesto que son dos personas que llevan desde la crianza juntas y acaban aprendiendo mucho la una de la otra. Pero hay casos más extraños, como el caso de Kayla y Kelly. Son dos mujeres con una excelentísima relación personal y que han compartido mucho, como la vida académica. Verán, amigos, ambas estudiaban medicina en la universidad y las acusaron de plagio en los exámenes finales. Las echaron de la facultad por deshonestidad académica y lo cierto es que, revisando el caso, sus similitudes nunca les metieron en problemas hasta que las llamaron a la oficina del administrador de la universidad. Esto fue en mayo de 2016, aproximadamente una semana después de sus exámenes de fin de año, y se encontraron con la sorpresa de que en uno de los controles, de 307 preguntas, habían coincidido en 296. Habían escrito las mismas respuestas. La situación era la siguiente. Durante los exámenes, ellas estaban frente a un ordenador, un monitor de la propia facultad, y con un docente que vigilaba y atendía la clase. Hasta que todo normal. Se dijo que es que el profesor y algunos de los compañeros las vieron hacer movimientos con la cabeza durante el examen y que eso lo interpretaban como señas a distancia con las que se transmitían las respuestas y que también estaban escribiendo notas al margen del papel borrador que se les entregó. Y claro, esto parecían intentos de comunicarse entre sí. Kayla respondió que todo esto era falso, que si acaso habrían asentido frente al monitor, habría sido de manera inconsciente, conforme leían las preguntas, como si hablaran consigo mismas. Que no podían haber leído nada, tampoco, de borrador a borrador, porque estaban a varios metros de distancia, y que su comportamiento, el comportamiento de ambas hermanas, había sufrido de un sesgo dada su condición de gemelas. Que había un sesgo de confirmación. Al ver las calificaciones de ambas, que eran similares, pues automáticamente se las habría prejuzgado. Y por eso ambas fueron absueltas de todo. Se retiró la acusación, pero ya era tarde. Ya se conocía la noticia, circulaban rumores, todo el campus sabía lo que había ocurrido y habían mancillado su reputación. Las consideraban unas tramposas, deshonestas, y entre eso
la presión que aguantaron y la recomendación del decano, abandonaron los estudios. Al final, estas jóvenes se mudaron a Florida y estudiaron juntas Derecho. Se comenta que actualmente trabajan como asesoras de asuntos gubernamentales en el mismo bufete de abogados de Columbia, allí en Carolina del Sur, pero su deshonra no habría quedado aquí. Ambas llevaron a la universidad a los tribunales y por el momento habrían obtenido una suculentísima indemnización. A esto hay que sumarle que ese mismo centro médico habría tenido una buena reprimenda. Más que un tirón de orejas, les sacaron los colores, porque dicho centro médico debería haber sabido que los gemelos idénticos a menudo se comportan igual, obtienen las mismas calificaciones, reaccionan casi de la misma manera, se decantan por lo mismo, se contempla como una copia del otro. Un docente de psicología testificó que el hecho de que las puntuaciones fuesen similares en Kayla y Kelly se debía a su perfil genético. Los gemelos ya de por sí podrían tener las mismas tendencias. Ni qué decir de los conocidos gemelos idénticos. Se demostró que estos últimos, los gemelos idénticos, son más parecidos en puntuajes de coeficiente intelectual y fortalezas y debilidades mentales específicas que los gemelos fraternos o las personas que no estén emparentadas. Hay experimentos con gemelos idénticos, criados por separado desde su nacimiento, que muestran una fuerte correlación en varias pruebas para medir la inteligencia verbal y no verbal. Y en el caso de los gemelos idénticos como Kayla y Kelly, esta correlación es más fuerte porque han sido criadas juntas. ¿Por qué? Porque son idénticas y procesan la información de la misma manera. Siempre hay excepciones, siempre hay matices, pero estamos hablando aquí de un caso judicial demostrado que certifica que es posible que haya cerebros entrelazados. Ese es el término, cerebros entrelazados. Otro experto presente en el juicio alegó que precisamente lo raro era que una gemela hubiera aprobado o sacado un sobresaliente y la otra hubiera suspendido estrepitosamente. Además de todo esto, en las pruebas del juicio se facilitó los expedientes de las chicas y pudieron ver que los promedios de sus calificaciones en la universidad, en el instituto, el SAT y el MCAT fueron casi idénticos. Es que habría sido imposible que hubieran copiado en todos y cada uno de los exámenes en cada parte de su vida, controles, evaluaciones, trabajos, pruebas, etc. Estamos hablando de toda su vida. Desde la más tierna infancia. Por lo visto en la universidad olvidaron todo esto y el pequeñísimo detalle de que ambas eran gemelas idénticas. Una facultad, insisto, especializada en medicina que habría pasado por alto el fenómeno del entrelazamiento cerebral. Un profesor testificó a favor de estas gemelas insistiendo en que él mismo había supervisado un examen en el que ellas estaban frente a frente sin posibilidad de verse ni comunicarse y obtuvieron puntuaciones casi similares. A principios de diciembre del año pasado, más o menos, la facultad presentó mociones para recurrir, para impugnar tanto el fallo como la cantidad de daños establecida por el jurado. Esto quiere decir que la causa sigue todavía abierta, en el aire, la sentencia no estaría firme, pero de momento partimos desde la base de que una facultad de medicina ha ignorado datos cruciales para poder ejercer justicia y objetividad ante las quejas de estas dos alumnas que, recordemos, quedaron absueltas desde un principio, pero que tras haberlas sangrado económicamente con las matrículas y otros pagos, se les aconsejó abandonar los estudios. Actualmente las gemelas han pasado página y han rehecho su vida. Han aprendido de esta experiencia y han tomado nota de cómo puede ser el mundo adulto, cómo de complicados son los negocios, las empresas, las instituciones. Desde el bufete del que trabajan quieren apoyar otras demandas parecidas a las suyas. ¿Cuántos misterios encierra la mente humana y el comportamiento? Es algo que todavía no sabemos y que en el fondo el tiempo dirá. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.